Bien, jóvenes, entonces vamos a dar inicio a nuestra actividad. Vamos a empezar compartiendo pantalla. Y en el día de ayer, este era nuestro cuadro con el cual nosotros habíamos empezado a trabajar. Aquí tenemos el intervalo, la columna de intervalo, frecuencia, la marca de clase, la frecuencia acumulada, la multiplicación de la frecuencia por la frecuencia acumulada. Perdón, la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia acumulada. Y ahora vamos a resolver la última columna. La última columna dice xi al cuadrado, que quiere decir marca de clase elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia acumulada. Entonces, voy a hacer el primero y luego les voy a empezar a preguntar. Empiezo con la marca de clase. La primera marca de clase es 35. Ese 35 lo elevo al cuadrado o lo multiplico dos veces. 35 por 35. Ese resultado de esa multiplicación lo multiplico por la frecuencia acumulada, que es 13. Y me da un valor de 15.925. Ese valor lo escribo. 15.925. Y aquí obtuve el primer valor de esa última columna. Y del mismo procedimiento que yo hice, van ustedes haciendo el de la segunda fila. 45 por 45, dos veces porque es elevado al cuadrado. Y ese resultado lo multiplican por 24. Hagan eso, por favor, en sus calculadoras y me indican cuál es el resultado que les da. 48.600. 48.000. Multipliquen bien. 45 por 45. Y ese resultado lo multiplican ¿45 por 45, no? ¿Sí? ¿Cuánto les dio? Indíquenme, por favor, si ya lo sacaron. Todavía tenemos chicos que están ingresando, ¿no? Todavía hay chicos que están ingresando. A ver, jóvenes, vamos, continuemos. ¿Cuánto les da el segundo resultado? Indíquenme, por favor. Me ayudan. En esta última columna, como les estoy indicando, como les indiqué en el primer resultado, marca de clase, tal como me indica el procedimiento, para los que recién ingresan. Marca de clase elevado al cuadrado por la frecuencia acumulada. Marca de clase elevado al cuadrado por la frecuencia acumulada que tengo ahí. El primer resultado me da
15.925. Le solicito el segundo resultado. ¿Cuál es el segundo resultado? Si ya lo tienen, por favor. 22.275. 22.275. Listo. Vamos con el tercer resultado. Ayúdenme con el tercer resultado. ¿Ya tienen el tercer resultado? 45.375. 45.375. Ok, gracias. Vamos con el cuarto resultado. ¿Ya lo tienen? Ya tienen el tercer resultado. Ayúdenme, Alejandra, que parece que es la única que tiene el calculador. ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto les da el siguiente resultado? 27.347.75. 343,75. 27.343,75. Ese es el cuarto resultado. Vamos con el penúltimo resultado. ¿Cuál es el penúltimo resultado? ¿Ya lo tienen? 18.200. 18.225. Bien, una vez que tengo todos esos resultados, que ustedes los tienen ahí, sumo toda la columna con todos los resultados y tengo esa sumatoria final. Esta sumatoria final de todos estos valores me da un total de 129.143,75. Ese es el resultado final, la sumatoria final ya una vez que tengo toda la tabla llena. Y esos son los valores con los cuales vamos a trabajar. Listo, espero que ya tengan la tabla llena, ¿ya la tienen? Ya tienen la tabla llena, por favor, porque con esta tabla
ustedes tienen que trabajar es con esta tabla. Vamos con la siguiente. Ya terminaron aquí, chicos. Me indican, por favor. Me indican si ya terminaron esta tabla. Sí. Sí, ya la terminaron. Sí, profesor. Listo. Miren que con esta misma tabla vamos a conseguir el promedio aritmético, vamos a conseguir la mediana y vamos a conseguir la moda con esta misma tabla. Entonces, para nosotros poder obtener el promedio aritmético, tenemos una fórmula, esta fórmula que ustedes ven aquí. La voy a ubicar por acá para que ustedes la tengan ahí. La fórmula para obtener el promedio aritmético, por favor para que la copien, es el símbolo de promedio aritmético, que es una X con este guión en la parte superior, es igual a la sumatoria de la multiplicación de XI por FI. Si ustedes se van a esa columna de sus cuadros, ustedes ven la multiplicación de la marca de clase con la frecuencia acumulada, dividido para n. ¿Cuál es el valor de n? En este caso n viene a ser el número de datos que yo tengo dentro de esta tabla estadística. Entonces, vamos a resolver esta primera fórmula. Me dice que el promedio aritmético, a ver, entonces me indican que el promedio aritmético es igual, raya fraccionaria. ¿Cuál es el resultado final de la columna de la multiplicación de la marca de clase con la frecuencia acumulada? Díganme cuál es ese valor. Ustedes véanlo en la columna de esa multiplicación. Acuérdense que nosotros multiplicamos XI por FI y encontramos el resultado total. ¿Cuál es el resultado total de esa sumatoria? Indíquenme, por favor. ¿24.825? 2.482 no es. Sí, profesor. Perdón, lo malinterpreté por 24.000. Entonces es 2.482,5. Todo esto lo voy a dividir para n. N es el número de datos. ¿Cuál es el número de datos? ¿Cuántos deportistas tengo en total? 50. 50. Entonces aquí ubico 50. Y esto es igual a, dividan por favor esos valores y me dan el resultado final. ¿Cuánto les da? 49.65. Entonces quiere decir que dentro de este conjunto de deportistas que estamos analizando el promedio de los abdominales, entre los 50 deportistas, el promedio de abdominales que hacen es de casi 50, es 49,6. O sea que si yo tengo 50 deportistas, el promedio, o sea que el mínimo de abdominales es 50, que eso es lo que hace. Muy bien, entonces ya obtuvimos el primer valor, que es el promedio aritmético. Ahora, vamos con el segundo valor. El segundo valor es la mediana. Para la mediana, yo tengo que utilizar esta fórmula. No sé si la alcanzan a ver. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, profesor. Ya, dice que mediana es igual al límite inferior más amplitud multiplicado por número de datos sobre 2 por la
frecuencia acumulada menos una posición sobre la frecuencia. Esa es la fórmula que yo tengo dentro o para poder calcular la mediana. Para esto yo necesito que ustedes siempre se enfoquen en la tabla para que ustedes vean de dónde voy sacando el resultado de esta operación. Ahora, vuelvo un momentito acá a la tabla para que ustedes verifiquen algo, que es lo que vamos a hacer. Dentro de esta tabla, para yo poder trabajar, lo primero. Profesor. No sé quién me estaba saludando, no me di cuenta quién era. A ver, lo primero que yo tengo que saber dentro de toda esta tabla, ¿en qué fila voy a trabajar? ¿En qué fila? ¿En qué fila es la que yo voy a trabajar? Es lo primero que yo tengo que saber. Es lo primerito. Ahora, yo puedo trabajar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta o en la quinta, pero para eso tengo que saberlo. Y también tienen que saber cuál es la columna que se utiliza para trabajar en la frecuencia acumulada. Perdón, en la mediana. La columna que yo voy a utilizar para trabajar en la mediana va a ser esta. Esta que está aquí, que se llama frecuencia acumulada. Aquí voy a trabajar. Ahí donde ustedes ven eso. A ver, no me estaba marcando. Estaba en blanco. Entonces voy a trabajar en esta columna de aquí, en la frecuencia acumulada. Pero de esta columna yo tengo que saber con qué fila voy a trabajar. Si es con la primera, con la segunda, con la tercera, con la cuarta o con la quinta fila. No sé con qué fila voy a trabajar. Estas son las filas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Tengo que verificar primero con qué fila voy a trabajar. Para eso, yo tengo que calcular la posición. La posición, para saber en qué fila yo voy a trabajar, la fórmula es el número de datos dividido para 2. Pregunta, si esto ustedes ya lo saben, el número de datos, ¿cuántos es? 50. 50. Dividido para 2, esto es igual a 25. Entonces, dentro de esta columna de la frecuencia acumulada, yo tengo que encontrar el número 25. Pero si ustedes se dan cuenta, dentro de esta columna de la frecuencia acumulada, tengo el 13, tengo el 24, tengo el 39, tengo el 46 y tengo el 50, pero no tengo el 25. Entonces, como no tengo el 25, yo tengo que trabajar con el número que más se aproxime hacia adelante, no hacia atrás. O sea, si no tengo el 25, ¿cuál es el número más próximo al 25? 39. El 39, aquí. Entonces lo voy a cambiar entonces de color. Aquí en esta, aquí. El 39. O sea, ¿qué significa? Que yo voy a trabajar en esta fila de aquí. En la fila del intervalo 50-60, frecuencia 15, marca de clase 55, frecuencia acumulada 39, la multiplicación 825 y la multiplicación al cuadrado por frecuencia es igual a 45.375. Voy a trabajar en esta fila. Ojo, que en esa fila es la que ustedes vamos a trabajar de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí, en esa fila. Entonces, una vez que yo ya sé en qué fila voy a trabajar, ya voy a aplicar la fórmula. Entonces, la fórmula me dice que mediana se lo representa con la letra ME. Es igual, voy a trazar una línea, pero todavía no trazo ninguna línea. Aquí tengo LI. LI es el límite inferior.
En la fila que ustedes tienen, díganme cuál es el límite inferior. 65. El límite inferior. Volvamos acá a la tabla. Límite inferior. Estoy en esta fila, ¿no? Aquí donde ustedes ven el lapicito. ¿Sí ven el lapicito donde está? 60. Ya, el límite inferior 50. es 50, exacto. Miren, vean que acá donde dice intervalos, dice LI y LS. Este es límite inferior y la otra, los otros números es límite superior. Entonces el límite inferior es 50. Bien, entonces yo ya sé que el límite inferior es 50. Entonces aquí voy a ubicar 50. Vamos a ubicar 50. Entonces 50 tengo el valor que tengo ahí. Sigo con la fórmula. Más. Tengo la fórmula más. Ahora voy con la A. La A es la amplitud. ¿La amplitud de qué? Tengo límite inferior 50 y límite superior, ¿cuánto es? 60, si no me equivoco. Ayúdenme por favor en la tabla. Es 60. Ya, 60, el límite superior. Entonces, tengo que saber cuál es la amplitud de los dos. La amplitud es que entre 50 y 60, ¿cuántos números yo tengo de diferencia? Aquí, entre 50 y 60. ¿Cuál es la amplitud de estos dos? De 50 para llegar a 60, ¿cuánto es? 10. 10. Entonces, esa es la amplitud. Entonces, la amplitud viene a ser 10. Entonces, ya voy, miren que ya les voy completando la fórmula. Aquí voy a trazar una línea fraccionaria y voy a la parte del numerador. Me dice n sobre 2, el número de datos dividido para 2. El número de datos, eso ya lo hicimos en la posición, ¿no? Ya lo puedo resolver directamente. N dividido para 2, ¿cuánto me dio? 25. 25. Perfecto, entonces ya tengo 25 aquí. Menos. Aquí me dice FI menos 1. Vuelvo al cuadro. Me dice FI menos 1. ¿Qué significa? Que en la fila que a mí me dio para trabajar la mediana, en este caso me dio el 39, aquí el 39, porque esta es la frecuencia acumulada, me dio 39. Acuérdense que me salió 25, pero el número más próximo al 25 es 39. Entonces estoy aquí en 39. Valeria, no mueva la Yo la siento que se me puso eso. Sí, no se preocupe que... Bien, igual ya les deshabilité para que por si acaso mueven los dedos y me van rayando la pantalla. Bien, entonces, la posición que yo tengo aquí es el 39. Este 39 me dice, esa posición menos una posición. No sé si el 39 menos una posición, ¿qué numerito es? 24. 24. Dice FI, frecuencia acumulada menos 1. No es que al 39 le quito 1, no, sino una posición menos. O sea, la posición menos al 39 es 24, tal como me dijo Melanie. Entonces, el numerito que continúa acá en la fórmula es 25 menos 24. Hasta ahí tengo la parte del numerador. Y vamos al denominador. El denominador me dice la frecuencia. Vamos otra vez a la tabla. Sigo en esta fila, en esta misma fila. Miren que estoy trabajando aquí, en esta misma fila. ¿Cuál es el número de la frecuencia? 15. 15, perfecto. Parece que le van cogiendo ahí el hilo al proceso de la tabla. Entonces, siempre es en esta fila. No me puedo mover a otra porque es la fila 3 en la cual estoy trabajando. Entonces, es 15. Entonces, en la fórmula,
tengo que completar en el denominador aquí 15. Y voy a resolver. Ojo que cuidado aquí, para resolver ustedes, cuidado, cuidado. Me van a sumar primero 50 más 60, cuidado, cuidado, perdón, 50 más 10. Cuidado, me van a hacer eso no está bien. Acuérdense que tengo que, las operaciones matemáticas tienen un orden. Yo lo primero que voy a hacer es esto. Lo que voy a cerrar en paréntesis. Eso es lo primero que tengo que resolver, porque aquí tengo una multiplicación. O sea, cuidado, me van a decir 50 más 10, 60, y aquí voy a ubicar el 60. Ese procedimiento no estaría bien. Entonces aquí ubico 50 más 10 por, aquí puedo ir resolviendo, 25 menos 22, perdón, 20, aquí es 24, estoy con 20. 25 menos 24. Menos 1. Menos 1 positivo sobre 15. Muy bien, entonces tengo 1 sobre 15. Sigo. Mediana es igual 50. Todavía no puedo sumar porque aquí tengo una multiplicación. Miren, ¿ve? 10 por 1. Cuidado. Más 10 por 1 es 10 sobre 15. Y continúo. Mediana es igual a 50 más, aquí en 10 quinceavos, divídame en 10 dividido para 15, que ya puedo dividir eso. ¿Cuánto me da? 10 dividido para 15 en la calculadora. ¿Cuánto les dio? Profe, a mí me sale 0.666. 0,66 periódico. Acuérdense de eso. Entonces le pongo aquí un pequeño símbolo encima del número que quiere decir que ese 6 se repita hasta el infinito. ¿Sí o no? Y luego sumo. Entonces 50 más 0,6. Profe, el 6 no se repite hasta el infinito porque tiene varios 6, pero termina en un 7. Pero todo eso es 666, o sea que continúa. Quiere decir que eso es periódico. Eso no hay ningún problema. Entonces, aquí al final es 50,06 como resultado final. O sea, ¿qué quiere decir? Que la mediana, el punto medio es 50, perdón, aquí fue un numerito de más. Aquí es 50,6 periódico. Y este es el resultado final de esa operación. Si volvemos acá a la tabla, me indican de que está bien. Miren que el intervalo es entre 50 y 60. Entonces está bien la mediana. El punto medio de esta tabla es entre 50 y 60. Entonces significa de que está bien esos resultados. Bien, no sé si han copiado, por favor, copien esa partecita. Si no lo han hecho. Ya, profe. Listo, bien. Vamos al último tablero. Vamos a... Bien, vamos al último tablero a calcular. Ahora nos tocaría calcular la última parte, que es la moda. La moda es el número que con que mayor frecuencia se repite dentro de mi tabla estadística. No sé si alcanzan a ver bien la fórmula. Sí, profesor. Ya, la moda es igual. Límite inferior más amplitud multiplicado por
frecuencia menos una posición sobre, abro paréntesis, frecuencia menos 1, cierro paréntesis, más frecuencia menos frecuencia más 1. Aquí yo veo un montón de letras a decir, aquí me confundo, pero no es nada de otro mundo, solamente es ir viendo en qué parte voy a trabajar. Aquí, vuelvo a la tabla. Para trabajar la moda, voy a trabajar aquí en esta columna de aquí. Para trabajar la moda, voy a trabajar en la columna de frecuencia. Entonces, para saber en qué fila voy a trabajar, yo necesito saber que de esta columna, cuál es el número con mayor frecuencia aquí, de esta columna. O en este caso, ¿cuál es el número mayor? De los 15. el 15. ¿Qué quiere decir? Que voy a trabajar en esta fila de aquí. En esta fila. Aquí voy a trabajar con el 15. Miren, acá trabajé con el 39 en la mediana, pero en la moda voy a trabajar con el 15. Entonces, voy a trabajar con eso. Y vamos a ir completando la fórmula. Entonces, la moda es igual, MO es igual. Límite inferior, ustedes ya me lo dijeron. De esa fila, ¿cuál es el límite inferior? 50. Más la amplitud, que es entre 50 y 60, la amplitud que es 10. Voy a trazar una huella fraccionaria más o menos larga. Frecuencia. ¿Cuál es el número de la frecuencia? Que ya me lo dijeron. 15. 15, perfecto. Menos de la posición de la frecuencia menos una posición. ¿Cuál es el número que está antes del 15? ¿Cuál es? 11. El 11, perfecto. Entonces aquí va 11. Miren que todo es menos una posición. Todas estas fórmulas es menos una posición o más una posición. Vamos al numerador. Al denominador, perdón. Entonces tengo frecuencia, que es 15, menos, lo mismo, frecuencia menos 1, ¿cuál es? Ya me lo dijeron, 11. Menos una posición. Más, abro paréntesis, frecuencia que vuelve a ser 15, pero ya no va a ser menos una posición, sino más una posición. ¿Cuál es el número que sigue después del 15? El 7. El 7, perfecto. Entonces aquí va 7. Muy bien. Aquí ya tengo armada ya la fórmula de la moda. Moda es igual, cuidado, voy a sumar esto, no se puede. 50 más 10 lo vuelvo a escribir por, aquí sí puedo ir resolviendo estos, 15 menos 11 es 4. Resuelvo este primer paréntesis, 15 menos 11, 4, más 15 más 7. Perdón, aquí no es 15 más 7, aquí es menos, aquí estaba el menos. Ustedes no me ayudan. O sea, aquí va 15 menos 7. Al 15 le quito 7, ¿cuánto es? 8. 8. Entonces aquí también va menos. Menos 8. O más 8. ¿Cuánto va? Menos 8 o más 8. Ya, eso ya mismo cambia. Eso ya mismo cambia. Ya mismo les indico cuál es la situación. A ver. Ocho positivo. Los 8 positivos, entonces me da más 8. Vamos a continuar acá. En esta partecita. Continuamos con la fórmula. Moda es igual. 50 todavía no puedo sumar. Sigo escribiendo. Más 10. Esto me da
4 aquí, 8 más 4 me da 12. Ojo que todavía no puedo sumar porque tengo que multiplicar 10 por 4. Moda es igual a 50 más 10 por 4 me da 40 sobre 12. Y moda es igual a ver, un momentito. Entonces tengo que moda es igual a 50 más, en su calculadora, 40 dividido para 12, esto les va a dar 3,3 periódico. Al sumar esos dos valores, me va a dar igual 53,3. Y ese es el resultado final de la moda. Ese es el resultado final de la moda. 53,3 periódicos. Si ustedes vuelven a su cuadro inicial, el que ustedes hicieron, se dan cuenta que en la columna de frecuencia donde está el 15, entre 50 y 60 tengo al 53,3. Entre 50 y 60, por lo tanto, el cuadro estadístico está bien. Ok, copien por favor esa última fórmula que está ahí. Y con eso quedamos terminado este cuadro. Me avisan por favor cuando ya lo terminan de copiar. ¿Ya lo terminaron de copiar? Sí, profe. Bien. Sí. Vamos a dejar de compartir. Bien, miren que voy a terminar con el video, del tema de clases del día de hoy. Ustedes van a analizar muy bien, porque de este video va a salir el trabajo que les va a tocar hacer esta semana del video. Ojo que tienen que prestar mucha atención. Oye, voy a compartir pantalla. Espera un momento. Haremos este conjunto de datos que corresponde al número de horas trabajadas en una semana por 130 trabajadores. Por ejemplo, 5 trabajadores trabajaron entre 55 y 60 horas, 18 trabajadores trabajaron entre 18 y 65 horas y así sucesivamente. Aquí tenemos los datos, la tabla, solamente necesitamos estas columnas. Obviamente voy a explicar cómo llenar la tabla y cómo hallar la media, la mediana y la moda. Vamos a empezar con la media. La media o promedio se encuentra con esta formulita, es la suma de los x por f dividido en n. Primero que todo les recuerdo que siempre que en una formulita aquí en estadística diga la suma, quiere decir hacer una casilla. Por ejemplo, si aquí me dijeran en alguna fórmula la suma de las frecuencias, quiere decir esta casilla de las frecuencias, sumarla y 130. O sea, la suma de las frecuencias es igual a 130. Como aquí dice la suma de los x por f, por eso hay que hacer una casilla que diga x por f, que ya la tenemos aquí, la llenamos y la suma de esta casilla es este valor. Aquí dice la suma de los x por f dividido en n. Acordémonos también que el número de datos es la suma de las frecuencias. ¿Por qué? Pues porque se le preguntó a 130 trabajadores. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, como necesitamos la casilla de x por f, pues vamos a hacer esta casilla. Obviamente, para hacer la casilla de la x por la f, necesitamos la x.
Recordemos cómo se saca la X, que recordemos que esto es la marca de clase. La marca de clase no es más sino el promedio de los límites. O sea, para hallar esta marca de clase se suman los límites 55 más 60 y se divide por 2. ¿Por qué? Porque son dos datos. En este caso 60 más 55 es 115 dividido en 2, que eso es 57,5. Y ese promedio va acá, 57,5. Lo mismo hacemos para la segunda casilla. 60 más 65, que es 125, y 125 dividido en 2, que es 62,5. Y así hacemos con las demás casillas. Si ustedes no saben cómo hacer la tabla de frecuencias, aquí les dejo un link en el que les explico cómo hacer toda una tabla de frecuencias. Pero bueno, ya terminamos la casilla de la marca de clase. Vuelvo a decirles, por ejemplo, aquí 80 más 85 es 165 dividido en 2, que es 82,5. Como ya tenemos la casilla de las marcas de clase, o sea, la X, y de las frecuencias, ya podemos hacer la casilla de la X por la F. En algunos libros o algunos profesores aquí escriben X sub I, F sub I y X sub I por F sub I, lo mismo aquí, pero pues es lo mismo. A mí no me gusta colocarle la I porque pues ya se sabe que la X es el dato y que la F es la frecuencia. Pero bueno, vamos a llenar esta casilla. Como aquí dice X por F, quiere decir que para llenar esta casilla tengo que multiplicar esta X por esta F, o sea, 57,5 por 5, y ese resultado, que es 287,5, ese resultado va acá, 287,5. Ahora, para esta casilla, ¿qué hacemos? Multiplicamos la X correspondiente y la F correspondiente, o sea, 62,5 por 18, que es 1125. Y así hacemos con todas las demás casillas. Entonces, por ejemplo, para esta casilla sería multiplicar la X, que es 72,5, por la F, que es 50, y nos da 3625. En este caso, miren que aquí no hice la suma. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula que diga la suma de las X. Si necesitáramos la suma de las X, haríamos la suma. Aquí, como necesitamos la suma de las X por F, por eso hago la suma de todos estos datos y me da 9375. Como ya tengo la suma de las X por F y como ya conozco el número de datos, ahora sí puedo hallar el promedio. Entonces simplemente reemplazo, el promedio es igual a la suma de la casilla X por F, que es 9375, dividido en el número de datos, que acordémonos que el número de datos es la suma de las frecuencias, o sea, 130. Hacemos esta operación y nos da 72,11 horas. ¿Por qué horas? Porque estamos hablando de que los datos eran en horas. Entonces, el promedio, digámoslo así, el promedio de horas trabajadas por los 130 trabajadores es 72,11 horas. Voy colocando por aquí mi resumen, entonces ya tenemos el promedio o la media aritmética. Vamos ahora a hallar la mediana. La mediana, como es una medida de posición, primero que todo tenemos que encontrar la posición aquí. Para la mediana necesitamos hacer esta columna de la frecuencia absoluta acumulada. Acordémonos que esta columna se realiza de la siguiente manera. Como se llama frecuencia absoluta acumulada, pues quiere decir acumular esta frecuencia. O sea, aquí dice 5. Aquí acumulamos las dos. 5 más 18, que es 23. Aquí acumulamos las 3. 5 más 8, 23, más 20, 43. Seguimos sumando, más 50, 93. Más 17, 110, más 16, 126 y más 4, 130. Obviamente aquí al final nos tiene que dar también 130. Entonces, vuelvo a decirles, la mediana es una medida de posición. O sea, primero tenemos que buscar la posición de en dónde está la mediana. ¿Cómo se hace? Se divide el número de datos entre 2. O sea, el número de datos, que es 130, lo dividimos en 2. 130 dividido en 2 es 65. ¿Dónde buscamos esa posición? Esa posición se busca en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, buscamos el número 65, casi nunca lo vamos a encontrar
Si lo encontramos se haría de otra forma, más tarde les explico. Buscamos el 65. ¿En dónde? En la frecuencia absoluta acumulada. Como no está, miramos el siguiente al 65. ¿Cuál es el que sigue después de 65 en esta lista? Es el número 93. O sea que la posición de la mediana es en esta casilla en donde está el 93. ¿Para qué me sirve esto? Aquí en esta casilla es donde tenemos que mirar el límite inferior, la amplitud, esto es la posición que ya la hallamos acá, la frecuencia anterior y la frecuencia, digámoslo así, que la de la posición. Les aclaro esto, ¿qué quiere decir I-1? I-1 quiere decir la anterior. ¿Qué quiere decir I? La que está ahí. O sea, voy a hacerle una marquita a esta casilla porque ahí es donde voy a mirar todos los datos. Voy sacando los datos aquí aparte como para aclarar esto. Primero, el límite inferior. Acordémonos que el límite inferior, o más bien acordémonos que este numerito se llama límite inferior y este numerito se llama límite superior. O sea, el límite inferior que nos interesa es el 70. Les aclaro aquí, en algunos libros o fórmulas no dice f sub i, sino esto, la verdad, este f sub i es lo mismo que la frecuencia sub i menos la frecuencia sub i menos 1, pero a mí me parece más complicado así. La verdad no es tan difícil, pero pues es más fácil mirar el f sub i. Sigo mirando aquí, más la amplitud. Entonces, ¿cuál es la amplitud? Acordémonos que la amplitud es la resta entre el límite superior y el límite inferior. O sea, hacemos una resta entre los límites que están acá. El límite superior, que es 75, menos el límite inferior, que es 70. Eso nos da 5. 75 menos 70 da 5. ¿Qué más necesitamos aquí? Aquí dice n sobre 2. Eso ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque eso fue lo primero que hice. N dividido en 2 es 65. ¿Qué sigue aquí? La frecuencia absoluta acumulada anterior. Acuérdense que el menos 1 quiere decir la anterior. O sea, en la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula, no escogemos esta, sino la que va antes. ¿Cuál es la que va antes? El número 43. O sea, F sub i menos 1 es 43. Y aquí esta F ya es minúscula. Entonces buscamos la F sub i. ¿Qué quiere decir? La F que está en esa casilla. Como es minúscula, buscamos en la casilla de la F minúscula. Y como es la que está ahí, cogemos el número 50. Como por aclarar, si llegara a decir F minúscula sub i menos 1, quiere decir, en la F no escogemos esta, sino la anterior. Cuando dice aquí F sub i menos 1 sería este número y F sub i sería este. Ya que tenemos todos los datos, no hay necesidad de sacarlos, ¿no? Esto lo saco yo aquí aparte como para aclararles qué es cada cosita. Ya podemos reemplazar y empezar a hallar la mediana. Entonces la mediana es igual. Voy a reemplazar porque ya conozco todo. Límite inferior, que es 70, más la amplitud. En los videos anteriores yo les colocaba la amplitud aquí, no importa porque como estamos multiplicando este por el paréntesis, la multiplicación es conmutativa, entonces no importa el orden. Amplitud, que es 5, abro paréntesis, n sobre 2, que esto es la posición, aquí está, n sobre 2 es 130 dividido en 2, que ya se sabe que da 65, menos la frecuencia anterior, la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 43, dividido en la frecuencia absoluta acumulada, que es la frecuencia absoluta, que es 50. Solamente nos queda hacer estas operaciones. Aquí les doy una recomendación, hay que tener cuidado porque esta operación 70 más 5 es lo último que se hace, o sea, el 70 es lo último que se hace. Aquí coloco mediana, es igual a 70 más 5 y primero voy a hacer la operación que está dentro del paréntesis. Aquí dice 65 menos 43, que eso es 22 sobre 50. Aquí coloco que la mediana es igual a 70, todavía no lo sumo porque lo hago al final, más, aquí dice 5 por 22 cincuentavos, entonces multiplicamos 5 por 22, que eso es 110, y 110 dividido en 50, que eso es 2,2. Vuelvo a decir,
5 por 22, 110 dividido en 50, que es 2,2. O sea, aquí ya hice toda esta operación. Y por último, ahora sí, hago esta suma. Entonces escribo aquí que la mediana es igual a 70 más 2,2, que es 72,2. Coloco por acá mi resumen. Y por último vamos a encontrar la moda. Aquí les marqué que este intervalo se llama el intervalo de la mediana. ¿Por qué? Porque ahí fue donde buscamos la mediana. Ahora, para buscar la moda, también tenemos que buscar en dónde va ubicada. Pero la moda se busca en la frecuencia absoluta. Acuérdense o acordémonos que la moda es el dato que más se repite. Aquí miren que está diciendo, hay 5 que trabajaron entre 55 y 60 horas, hay 18 que trabajaron estas horas, hay 20 que trabajaron estas horas y hay 50 que trabajaron estas horas. O sea, ¿cuál es el que más se repite? Pilas que a pesar de que nos va a dar en el mismo intervalo, puede que nos dé en otro intervalo diferente, ¿no? En este caso, la frecuencia más grande, voy a colocar aquí, la frecuencia mayor, es donde miramos la casilla. ¿Listos? Entonces la frecuencia mayor, buscamos en esta casilla de la frecuencia, es el número 50, o sea que escogemos esa casilla. O sea que ese intervalo también es el intervalo modal, se llama así. ¿Por qué? Porque es el intervalo en donde vamos a buscar nuestra moda. Pero aquí es mucho más fácil porque pues como vamos a buscar el intervalo de la moda, utilizamos la siguiente fórmula. Ya nos queda más fácil porque ya practicamos con la media. Voy a borrar aquí porque me interesa es la moda. Entonces nuevamente necesitamos saber cuál es el límite inferior. Voy colocando por acá, el límite inferior es 70. La amplitud, que era restar los límites, 75 menos 70, que es 5. Aquí miren que en todo esto parece un enredijo ahí, pero solamente dice f sub i, mírelo aquí también, f sub i, que acordémonos que f sub i quiere decir la f que está en esa posición, o sea, la f que está en esa posición, que es el número 50, y lo otro que dice es f sub i menos 1, que mírenlo aquí se repite. Acuérdense que f sub i menos 1 quiere decir la f anterior, o sea, ¿cuál es la f anterior a esta? El número 20. Y también necesitamos la f que va después, porque cuando es más 1 es la que va después, o sea, f sub i más 1, que es la que va después de esta, o sea, el 17. Miren que aquí solamente trabajamos con la casilla de la f minúscula, o sea, la frecuencia absoluta, no necesitamos la acumulada. ¿Por qué? Porque esto es para la moda. Reemplazamos moda igual límite inferior, que es 70, más amplitud, que es 5. Abrimos paréntesis y me voy a saltar algunos pasos porque pues aquí para que no me queden tantos números. Miren que aquí dice f sub i menos f sub i menos 1, o sea, a esta le resto esta. 50 menos 20, que eso es 30. Ahora abajo, voy a hacer lo de los paréntesis. La f sub i menos la f sub i menos 1, o sea, otra vez hacemos esta resta. 50 menos 20 queda 30, se repite este número. Más, y aquí la f sub i menos f sub i más 1, o sea, vamos a restar la f sub i menos la f sub i más 1, que es 50 menos 17, queda 33. Y como para la mediana ya hicimos toda la operación, voy a colocar aquí simplemente que la moda es igual a 70 más esta operación que da 2,38. Entonces nuestra moda es igual a 70 más 2, 72,38. Ok, jóvenes, entonces ahí ustedes pudieron verificar el mismo proceso que nosotros hicimos en la tabla, solamente obviando una columna. La última columna no apareció aquí en este video, pero bueno, eso tampoco va a aparecer dentro de la tarea que ustedes tienen. La tarea es similar a lo que están viendo en el video. Si ustedes van a hacer su tarea, guíense por el video de la clase, lo pueden volver a ver, pausar, para poder hacer el trabajo que tienen para esta semana.